la presentación. Ya están con los, ya podemos grabar, ¿verdad? Sí, ya está grabando. Sí, ya está grabando. Ok, bueno, listo. Entonces habíamos dicho que nosotros, en cuanto a necesidades básicas, tenemos todo lo que se llaman necesidades fundamentales del ser, y dentro de eso no solamente está el hecho de tener alimentación, vivienda, educación, sino también hay otros aspectos muy importantes como el afecto, la educación, la comunicación, o sea que el hecho de nosotros estar haciendo nuestra gestión profesional es un derecho, pues no solamente visto desde el derecho a la información, sino es un derecho fundamental de todas las personas en todos los países, porque básicamente la escala de necesidades está categorizada para todos los países del mundo. También hay derecho a tener ratos de ocio, a tener juegos, espectáculos, creación de habilidades, destrezas, tener identidad. Entonces, esos son derechos fundamentales que el ser humano tiene, y dentro de esas necesidades básicas hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, que categoriza las necesidades. Entonces, si ustedes ven en la pirámide, en la base, que es la parte fundamental, está todo lo que tiene que ver con fisiología. La fisiología del ser humano implica respiración, alimentación, descanso, sexualidad y homeostasis. Van a averiguar de qué se trata la homeostasis para que no se les olvide la palabra. El segundo nivel tiene que ver con la seguridad, y esa seguridad está apuntando a seguridad física, que es salud, seguridad de empleo, que es el que nos proporciona a nosotros las herramientas fundamentales para poder conseguir dinero para satisfacer necesidades que son básicas, de recursos, tener con qué, o sea, muchos recursos que se provean por parte del Estado, por parte de la empresa privada. En la parte moral, que está custodiando el ser, la familiar, de salud, de propiedad privada. En afiliación, por ejemplo, la afiliación, filios es familia, entonces amistad, afecto, intimidad y sexualidad, a nivel de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito, y la punta de la pirámide, que es, digamos, la parte más delgadita, está la parte de autorrealización. Ahí entra el aspecto moral, el aspecto creativo, la espontaneidad, la falta de prejuicios, es decir, que no se descalifique ni se encasilla a las personas, y aceptación de hechos y resolución de problemas, como quien dice, dentro de una situación completamente libre. En estos 5 aspectos de la vida están todas las pirámides. Se llama Maslow porque la pirámide de Maslow corresponde a un teórico, un psicólogo que estableció el tema de la pirámide de Maslow. Cuando vamos a ver cómo se garantizan esas necesidades básicas en un país como el nuestro, por ejemplo, Colombia, encontramos que en el artículo 365 de nuestra Constitución Política dice: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. O sea que el Estado debe proveer servicios públicos. No es lícito que haya regiones donde no hay luz. No es lícito no tener agua. No es lícito no tener conectividad, porque hoy en día el Internet está considerado un servicio público. Son servicios públicos, por ejemplo, no solamente los que llegan a la casa de agua, luz, teléfono, gas, sino también el servicio de Internet. Está considerado un servicio público el tema de transporte, es decir, se debe proveer un transporte para todas las personas que quieran movilizarse, no solamente de forma terrestre, sino de forma aérea. El Estado debe garantizar la prestación de ese servicio. Ahora, la dudita siempre que tenemos es que normalmente
nosotros decimos pagamos por un servicio, pero es que no debería ser que los colombianos pagáramos por esos servicios, debería funcionar el hecho de que el país nos estuviera proveyendo este tipo de servicios y que fueran, lleguemos al punto específico de la gratuidad, porque sería lo que debería ofrecer el Estado. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Ahí determinarán, por ejemplo, el aspecto tarifario, ahí determinarán los aspectos de competencia. Podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, es decir, ellos contratan, por ejemplo, primero era una compañía a nivel de gas, era gas natural, y ahora vamos en una compañía que se llama Bani. La empresa de energía o la que suministra, por ejemplo, energía a nivel domiciliario o a nivel comercial, estas compañías a veces cambian de nombre. Entonces, es cuando uno ve que hacen contratos con el Estado para proveer servicios. Por eso dice que en el régimen jurídico el Estado podría de alguna manera determinar si presta el servicio directamente, o sea, si la compañía es estatal o si contrata con una compañía privada que presta servicio. Pero entonces tendríamos el inconveniente de Electricaribe, si lo recuerdan. Electricaribe fue una compañía con capital español, vinieron a gestionar la energía del norte del país y lo que hicieron fue quedarse con la plata. ¿Me pueden dar señales de vida, por favor, con audio para saber que están ahí y que han oído hasta ahí? Sí, profe, aquí estamos. Sí, Ay, qué profe. bueno. Qué dicha, Sí, gloria a profe. Dios. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. Señora, ¿Tú estás mostrando la diapositiva? pues claro, La sí. diapositiva, es No- que la mía se quedó en donde dice necesidades básicas. ¿Y no cambia? No, no sé si a otro compañero le pase. Yo también la tengo en A necesidades mí básicas. también. No me digan, ¿cómo así? Y ahí, Ahora Sí, sí ya dice que sí. garantiza en Colombia Ya, necesidades básicas. ¿quién garantiza en Colombia las necesidades básicas? ¿Correcto? Sí, Ok, listo. Bueno, cualquier cosa me van avisando, porque ya sabemos que hoy estamos, o estoy yo como el patas, entonces, bueno. De manera tal que el Estado, de alguna forma, debe determinar cómo es esa prestación de esos servicios, pero al colombiano lo que le debería interesar es tener un servicio público y no saber qué es lo que está haciendo el Estado. Es decir, obviamente tiene que haber una transparencia, tiene que haber un servicio de calidad, tiene que de alguna manera no tener carencias, porque es que la Constitución, el artículo 365, determina que nosotros tenemos lícitamente el acceso a todos esos servicios, pero pues obviamente digamos que el Estado podrá entrar a intervenir y a determinar de qué forma es la prestación del servicio. Nosotros deberíamos tener servicios públicos gratuitos. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los países. No sé si de pronto ustedes, por ejemplo, han oído que el agua en Estados Unidos no cuesta, o que la energía no cuesta, o que hay otros países donde no le cobran al nacional un servicio público. Aquí se inventaron una estratificación del servicio y adicionalmente estamos con la condición de prestar el servicio, cobrar una tarifa distinta para cada estrato, pero también que los distintos estratos hagan el apalancamiento o es que se me olvidó en este momento la palabra, como que subvencionen la prestación del servicio en otros estratos. Es decir, que den platica de sus cuentas para sostener los estratos menos favorecidos. Entonces, eso también ocurre en nuestro país. En el artículo 366 dice, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Y menciona dos aspectos, bienestar general y calidad de vida. Todos los temas de desarrollo están orientados a calidad de vida.
Entonces, ustedes ven, el tema de alimentación es calidad de la alimentación, pero calidad de vida. Los temas que son de carácter ambiental, todos apuntan a que se conserve el ecosistema, pero de alguna manera exista calidad de vida. La teoría de la necesidad apunta a la calidad de vida. La teoría de la dependencia apunta a la calidad de vida. Los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apuntan a la calidad de vida. Y todas los organismos internacionales están conectados para brindar calidad de vida a todos los habitantes del mundo. El problema es que nosotros estamos viendo que eso casi no es posible, que de todas maneras no todo el mundo está en igual condición, que la mayoría de los países tienen conflictos internos, hay conflictos externos, conflictos internacionales, donde todavía hay guerra, hay condición de hambre, o sea que el mundo en medio de todo no está bien. Dice nuestro artículo 366 que será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación, pero necesariamente no vemos que eso se refleje en la calidad de vida de las personas. Ahí es donde están los inconvenientes y donde uno hace una reflexión y dice, definitivamente los artículos constitucionales no se cumplen. En ninguna parte estamos viendo cómo hay garantía de esos aspectos que son fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas en Colombia. Aquí entramos, por ejemplo, entonces, aquí está, Valentina, ahí te sirve, por ejemplo, esta información es del año anterior. Tendrías que corroborar cuando se habla de pobreza en Colombia, en qué condiciones estamos, porque es que yo creo que las cifras cambiaron muchísimo con el COVID. Esto ha venido desmejorando. Estas cifras son del año anterior y del año 2018. Dice, la línea de pobreza extrema o línea de indigencia nacional del año 2018 fue de 117.605 pesos y la línea de pobreza monetaria nacional del mismo año fue de 257.433, indicó el DANE. El porcentaje de personas pobres monetariamente en Colombia aumentó en 0.1% al ubicarse en 26.9% en el 2017. ¿Dónde está la línea de pobreza extrema? ¿Qué creen ustedes que es esa línea de pobreza extrema? Que alguien me cuente. ¿Qué pueden intuir a partir de este texto que está allí? Pues como al pasar de los años, profe, han venido aumentando la pobreza. Pero aquí estamos leyendo algo en particular. Y es que dice, al ubicarse en 26.9% en el 2017, quiere decir que el 26.9% de la población en Colombia estaba ganando o teniendo una remuneración de 117.605 y está en el rango a 257.433. Entonces, pues han calculado, yo no sé el DANE, y valdría la pena que tú lo revisaras en tu estudio, ¿vale? Cuando el DANE establece estos porcentajes y establece los rangos, ¿qué tipo de personas están ubicadas allí? Es que una persona que anda en la indigencia por promedio es más o menos el número a nivel de dinero que puede recibir. Entonces es muy importante que analices las cifras de pobreza en Colombia y con qué concepto lo maneja el DANE. ¿Te parece bien? Sí, señora, profe. De una. Bueno, muy bien. Señora. La diapositiva. Señora, ¿se volvió a congelar?
Sí, o sea, ahí dice quién garantiza en Colombia y no se mueve la diapositiva a la otra que estabas hablando. No te lo puedo creer. Sí. Esto Pero sí me tiene, pero aburrida. ahora sí, ya dice lo de la pobreza en Colombia. ¿Será que es que está con vista protegida? Puede ser, profe. Ah, sí, mira. Office detectó un problema con este archivo. Si lo editas puedes dañar el equipo. Yo Mm. creo que es por eso, profe, que no te permite. Ahora sí se ve que cambia. Sí, bueno, entonces me va a tocar dejarlo ahí mientras revisamos de qué se trata. Listo. Entonces ahí dice la línea de pobreza extrema o línea de indigencia nacional. Gracias por el feedback. Todo lo que ustedes vean me van avisando porque si no, hoy estamos echados al 2,5. Muy bien. Entonces, este ya más o menos les expliqué, ¿vale? Debe buscar en su información de qué rangos estamos hablando. Dice, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE de Colombia informó que para el 2018, el 19,6% de la población del país vivía en una situación de pobreza multidimensional. Es decir, que su calidad de vida no cumplía con ciertos indicadores que miden su acceso a la educación, la salud, el trabajo, los servicios públicos, una niñez digna o una vivienda. Eso quiere decir que la pobreza se proyecta en distintas dimensiones. O sea, la pobreza es que, por ejemplo, en Estados Unidos la cosa es diferente. Allá no hay pobreza, pero hay personas que de todas maneras quieren vivir como homeless, es decir, no tienen casa, viven en la calle. Uno también los ve en Alemania, tirados en el suelo, vagos, supuestamente que son personas de esas que viven con un sleeping bag, pero en Alemania a mí me tocó ver unos muy simpáticos. Ponen el sleeping bag al lado de un almacén y se meten dentro del sleeping bag y tienen una lamparita que seguramente tendrá una pila y ponen una lamparita como si fuera la mesa de noche y al lado muñequitos y un reloj de pulso, un reloj común y corriente. Y yo decía, bueno, pero esto es mejor dicho en Colombia para que amanecieran con el muñequito y con la lámpara y con el reloj, ni creo, pero son personas que se levantan y van a un McDonald's y se pueden comprar una hamburguesa. Eso no pasa con la indigencia en Colombia. La indigencia en Colombia vive de cosas muy difíciles, de estar pidiendo en la calle. Ahora vamos a ver, Profe, señora, profe, ¿y allá sí se le llama indigencia o utilizan otro término? en Estados Unidos se les llama homeless, es decir, no tienen casa. En Alemania no tengo ni idea porque por el idioma no sé específicamente cómo se les Pero llame, pero sí los vi. Alemania, los puros, los nacionales o inmigrantes. No, nacionales, o Ah, sea, personas con estos ojitos que se han de ir a otra parte un día estos, yo les puedo asegurar que yo los vi y eran en una ciudad como Frankfurt, por ejemplo, estaba entre dos estaciones, mi centro, digamos, como de actividad mientras tomaba el metro o iba a una que se llamaba, bueno, yo la bauticé Constabler Baje, Constabler Baje, porque así se escribe. Y la otra se llama Hauptwache y esa Hauptwache tiene una estación de tren muy importante de Frankfurt, es realmente como un punto focal. Entre esas dos estaciones habrá más o menos como, que les digo yo, en calle como de la universidad desde la 13 hasta la Caracas, más o menos. Y ahí hay comercio, hay unos grandes almacenes, aunque pues digamos que allá no hay centros comerciales como los que nosotros tenemos. Son centros comerciales muy pequeños, pues yo de Alemania no conozco sino Frankfurt. No sé si en Berlín y en otros lugares exista el concepto de centro comercial grande. Eso es un concepto muy americano, pero sí hay céntricos comerciales, almacenes grandes y todos estos homeless se hacen a las entradas de los almacenes.
y ahí extienden su sleeping bag y pues ahí viven, dan las vueltas y caminan y todo eso y más o menos a las 9, 10 de la noche los ve uno que llegan todos, son amigos, están en un sleeping bag, el otro, el otro, y ahí se van quedando. Y me pareció muy simpático, obviamente no tomé ninguna foto por respeto ni nada que se le parezca, pero sí uno sacaba la lamparita, el otro tenía unos muñequitos y ponía los muñequitos, el otro tenía pues reloj de pulso y lo ponía afuera y tienen un portacomidas y el portacomidas lo dejan ahí y nadie pasa, o sea, no pasa la policía y les quita nada, no pasan otras personas y les hacen nada. Esto queda muy cerca, o sea, pongamos a unas 3 cuadras más, pasa el río Rin y uno baja ahí como a unas escaleras y ahí toma unos botecitos que van por todo el Rin, porque pues el Rin es el río de Alemania y pasa por muchísimas ciudades. Alemania no es que sea tan grande, pero pues obviamente sí, su río Rin la va atravesando. Esa no es la pobreza de Colombia, la pobreza de Colombia es otro tipo de pobreza. La pobreza de Venezuela que busca alimentos en las canecas es otro tipo de Hay pobreza. pobreza Eh, mental. bueno, El aparte. viernes, la gente yendo a comprar y se endeudan No, y no, no. todo. Es que eso sí, eso no tuvo presentación, no tuvo nombre. Pero entonces acá cuando se habla económicamente pobreza multidimensional es que la pobreza toca absolutamente todos los espacios de la persona. O sea, su pobreza es decir que no tiene bienes, no acumula bienes, pero tampoco tiene un ingreso para poder asumir sus necesidades básicas que son específicamente las de la pirámide de Maslow que les acabo de mostrar. Esa pobreza multidimensional en Colombia tiene unos índices que van aumentando con los años. Entonces, por ejemplo, está el rango de 1.8, quién sabe ahorita con esta cosa, esta situación del COVID, en que esté 1.8, 1.9, 2.0, eso ya es bastante, bastante alto. ¿Quién mide eso? El DANE. Ahí como información básica, entonces aumentó en 1.8 en los últimos 2 años, o sea, 2016 a 2017, 2018 a 2019 debe haber crecido. Estos datos no es que uno los consiga y nos indiquen, por ejemplo, consolidados los datos a 2020, no, porque ellos van haciendo análisis, digamos, como muy, muy atrasaditos. Vamos a ver, Valentina, qué se encuentra de información de pobreza. La entidad, o sea, el DANE, indicó que los departamentos colombianos que tienen mayor porcentaje de pobreza son Guainía, perdón, con un 65%, La Guajira con un 51.4%, el Chocó con 45.1%, Norte de Santander con 31.5%. Yo creo que estas cifras variaron ya porque Norte de Santander está muy cercano al problema de la inmigración venezolana y eso hace que aumente el índice. Y Caquetá con un 28.7%. Quiere decir, ¿cómo se leen estos porcentajes? ¿Más o menos ustedes entienden? ¿Cómo se maneja el porcentaje? No, no. De 100 personas, 65 son pobres en Guainía. De 100 personas, 51.4 son pobres en La Guajira. De 100 personas en el Chocó, 45 son pobres. En Norte de Santander, de 131 y en Caquetá, de 128. Entonces, obviamente los índices son bastante altos. Son índices que determinan que nuestro país en general es un país pobre. Entonces, si somos un país pobre, ¿estamos en vía de desarrollo? Esos son cuestionamientos que tendríamos que hacernos. Entonces, vamos a ver qué dice un artículo que escribió en algún momento la República para más o menos medir los aspectos que se proyectan a partir de la información mediática, que le dicen algo y que no le dicen mucho al lector, al televidente.
por eso es que yo los estoy invitando a que esa comunicación para el desarrollo que ustedes van a hacer es una profundidad tal que les permite hacer investigación, que les permita cuestionar el dato y no pasar por encima con una serie de cifras que a la hora de la verdad a uno, digamos, como que no le dejan nada. Entonces dice, uno de los pilares del gobierno del presidente Iván Duque es la equidad y a juzgar por las cifras será uno de los más que tendrá que trabajar. Luego de que en el 2018, tras al menos 8 años, los datos de pobreza volvieran a incrementarse. Según la información que terminó de revelar la semana pasada el Departamento Administrativo Nacional DANE, hay 9.69 millones de colombianos en pobreza multidimensional. O sea, eso es un porcentaje muy alto. Según las cuentas del DANE, entre el 2016 y el 2018 ingresaron 1.1 millones de personas a la pobreza multidimensional, aclarando que el dato de 2017 no está disponible por un error en el muestreo. Si se observa este cálculo por departamento, cifra entregada la semana pasada, Guainía tendría 65%, Baupé 59%, Bichada 55%, Guajira 51%, Chocó 45%. Eso quiere decir que un territorio muy grande es pobre en 50%. Son las regiones con la mayor población que tienen obstáculos para acceder a las necesidades básicas y elementos de calidad de vida. Cuando pensamos en calidad de vida, medimos variables objetivas desde el punto de vista de la demografía, condiciones de salud, educación, algunas de mercado laboral, acceso a tecnología de la información, comunicaciones, condiciones habitacionales e indicadores subjetivos de bienestar, explica el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. No nos podemos quedar en las cifras. Cuando hacemos profundidad, tenemos que por lo menos entrar a mirar un aspecto. Y ese aspecto podría ser, por ejemplo, no solamente me contento con pasar lo que diga el boletín de prensa del DANE, que es que hay departamentos que están al 50% de pobreza. No, puedo hacer un análisis histórico y puedo mirar realmente cuántos departamentos tiene Colombia 32. y cuántas intendencias. Intendencias, ¿no? Uy, Claro, intendencias, ahí intendencias nos hace falta. ¿Cómo estamos en la radiografía general? Entonces hay que mirar cómo estamos a nivel de profundidad, informando y determinando situaciones completamente graves y que son más ilustrativas para la persona que está definitivamente revisando los temas que escribimos nosotros. Ahora, ¿qué es el desarrollo sostenible? Esta es una palabreja que nos encontramos con mucha frecuencia en temas de economía. Entonces dice, el desarrollo sostenible es la capacidad que tiene una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. De este modo, su principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras mediante el uso responsable de los recursos naturales. Y ahí es donde empieza también, como dice el dicho, la puerca a torcer el rabo, porque es que en Colombia no es que estemos así como cuidando demasiado la naturaleza, demasiados nuestros recursos. Fíjense que uno de los establecimientos de control que tiene cada una de las regiones siempre están en problemas por malos manejos. Entonces los invito a que miren, por ejemplo, cómo es el comportamiento de la CAR, cómo es el comportamiento de la CBC en el Valle, cómo es el comportamiento de cada uno de esos entes a los que se les ha querido restar dominio, a los que se les ha querido restar presupuesto porque no ha servido para otra cosa diferente que para utilizar los dineros que deberían estar garantizando calidad de vida para las personas y cuidados desde el punto de vista del ecosistema y desde nuestros recursos naturales, y resulta que los desvían para otras cosas. Las corporaciones autónomas regionales,
que tienen una independencia administrativa, que tienen un presupuesto, ellas son parte fundamental de alcanzar el desarrollo sostenible. Entonces, no solamente nos quedamos en el Ministerio del Medio Ambiente, que es importantísimo revisarlo, sino que de alguna manera nos vamos a las corporaciones para ver qué están haciendo en materia de custodia de nuestros bienes nacionales, porque finalmente ese es patrimonio de todos. Dice acá, para alcanzar el denominado desarrollo sostenible, se tiene que cumplir una serie de requisitos que permitan alcanzar un estado de equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Entonces, acá tenemos la economía que sea viable y equitativa, la sociedad que sea equitativa y vivible, y el medio ambiente que sea vivible y viable. Entonces, cuando empezamos a hablar de situaciones de desarrollo sostenible, estamos involucrando nuestro hábitat, estamos involucrando nuestro recurso. Y es que nosotros estamos ubicados en una parte del continente que permite tener todos los climas, muchas especies de aves, muchas especies de animales subacuáticos, mucho recurso natural. Nosotros tenemos piedras preciosas, nosotros tenemos carbón, tenemos gas, hemos tenido petróleo, tenemos todas las riquezas habidas y por haber, pero resulta que el hombre es el peor de los bichos que hay sobre la tierra, que se ha dedicado a acabar con todo, y siempre con la intención de sacarle partido a la situación. Por ejemplo, ahorita estamos en una minería ilegal. ¿Quién le mete el diente a la minería ilegal? Y la minería ilegal está cobrando vidas en lo social. La minería ilegal está cobrando calidad de los recursos que ya para nosotros no son renovables. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo. ¿Cómo era que me decían que se llamaba lo de sacar la madera en las espinitas esas por el río? ¿El chorizo? Chorizos, profe. Eso, en el chorizo. Eso que están haciendo en nuestras selvas, sacándonos la madera y quitándonos el pulmón. Eso que pasó en el Amazonas, por ejemplo, pues que no nos tocó a nosotros, pero que le tocó a Brasil. Lo que le pasó a Australia. Estamos acabando con todos los recursos y ya se están convirtiendo en no renovables porque los hombres estamos acabando con nuestros recursos naturales. Julito, su merced en el WhatsApp tiene además unos videos que vamos a empezar a ver. Sí. ¿Cuál pongo? El primerito que te envié. Sí, ya va. Extracción, consumo y asentamiento que vienen generando mayores cantidades de gases de efecto invernadero, los cuales se acumulan en la atmósfera, modificando el clima actual del planeta, causando un deterioro en la calidad de vida de muchas personas alrededor del mundo por el aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos extremos. Para buscar soluciones a este problema, 194 países conformaron la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en donde cada país ha adquirido el compromiso de entregar reportes periódicos que informen sus acciones para enfrentarlo. Estos reportes son llamados Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático. Actualmente, Colombia construye su tercera comunicación nacional, con la activa participación de los sectores públicos y privados del país. Un proceso liderado por el IDEAM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Sabes cuáles y cuántos gases de efecto invernadero se generan por las actividades que desarrollamos los colombianos? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático en Colombia? ¿Qué está haciendo Colombia para reducir estos gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático? Para responder a estas preguntas, la tercera comunicación contiene información que nos permitirá conocer. Primero, información clave para entender las condiciones del país frente al cambio climático. Segundo, estimaciones del aporte de cuántos y cuáles gases de efecto invernadero producimos. Tercero,
las medidas adelantadas para la reducción de esos gases y para mantener sus fuentes de almacenamiento. Cuarto, los riesgos para la población y el territorio. Quinto, las acciones que venimos adelantando para reducir esos riesgos y mantener nuestra calidad de vida. Sexto, nuestras acciones de educación y comunicación frente al tema. Séptimo, nuestros avances y necesidades en cuanto a financiación, acceso a la tecnología y fortalecimiento de capacidades. Para todo esto, la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático investiga a nivel nacional y departamental, con el fin de generar herramientas científicas que apoyen la elaboración de políticas públicas y la planificación territorial y sectorial, permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y la competitividad de nuestros territorios. El cambio climático es una realidad. Conocer es el primer paso para adaptarse. Así que, ¿qué está haciendo Colombia en materia de cambio climático? En la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático te lo contamos. Bueno, muy bien. Ese es otro temita, el tema del cambio climático, que todos los países estamos abordando el tema del cambio climático, pero necesariamente tendríamos que definir unas políticas y unos desarrollos. Vamos a ver en el segundo video, Julio. Profe, ¿alguien ya tiene ese tema? No, eso estaba pensando que debería haber qué hace Colombia frente al cambio climático. Porque Pues, George no tiene tema, profe. Sí, porque es que no hemos asignado a todo el mundo. Entonces, podría ser, entonces déjale a Jorge cambio climático. ¿Listo, profe? Ok, muy bien. Ya lo escribí por acá. Muy bien, Julito. Entonces, nos vamos a ver otro video de qué es el cambio climático, porque estos son los aspectos que a nosotros nos afecta el tema del cambio climático. Ahora veamos en concreto qué es el cambio climático. Cambio climático y variabilidad climática. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. Todo esto debido al cambio en el clima, que ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta. En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta el clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática. Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones. En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica.
Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño. Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio en el clima se han intensificado. Por ejemplo, al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. Bueno, muy bien. Y entonces nosotros tenemos, a ver, ¿quién cuida de estos aspectos? Específicamente, el que cuida de estos aspectos se llama Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ¿quién debería hacer toda la visualización de por dónde se nos está afectando el tema ambiental? Pues obviamente dicho ministerio. Pero tiene que tener un ojo puesto en lo que es la producción agrícola y la producción pecuaria y el manejo ambiental, por ejemplo, de explotación. Esto que acabamos de ver, que yo creo que todos siempre repetimos como la lora, ¿no? No, es que es el fenómeno de la niña, no, el fenómeno del niño. ¿Y por qué repetimos eso? Porque de alguna forma el noticiero ha explicado qué es el fenómeno, pero nunca realmente nos han explicado qué es el fenómeno y cuál es la relación que existe fundamentalmente en la economía nacional. Y todo esto que acabamos de ver, obviamente va a afectar la pesca, va a afectar cultivos, va a afectar todo lo que son las zonas donde de alguna manera se necesita cierto equilibrio. Si a nosotros en Bogotá nos llueve, que nos llueve con frecuencia, pues sí, nos aburrimos y decimos, ay, otra vez haciendo frío y otra vez lloviendo o demasiado calor y qué pereza montarse en Transmilenio. El problema no es ese. El problema es cuando eso ocurre en las regiones que son productivas. Nosotros somos productivos, pero desde el punto de vista citadino. Pero es que hay una productividad que toca la tierra. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se me altera el ecosistema y se me alteran las condiciones para la pesca? Pues obviamente los peces se van a ir. Los peces, no va a haber actividad para las pesqueras o se va a generar algún inconveniente desde el punto de vista de la tierra. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente está custodiando qué ocurre con cada uno de esos aspectos. Recuerdan que Nestlé tuvo inconvenientes con Greenpeace por el hecho de utilizar el aceite de palma para la fabricación de su chocolate, ¿cierto? Pues aquí específicamente hay que hacerle custodia a los árboles de aceite, a las palmas de aceite de palma, porque es un tipo de cultivo que daña muchísimo el terreno. Lo mismo que hay una cantidad de terrenos que se están
utilizando para la ganadería. Y cuando se utilizan terrenos para la ganadería, ellos dañan los suelos y después no sirve para absolutamente nada. Digamos que hay mucho contaminante desde el punto de vista de las reses, entonces se tienen que hacer permanentemente acuerdos con los distintos sectores para que su actividad sea sostenible, es decir, que no afecte y que si afecta, ellos tienen que generar una especie de responsabilidad para luego dejar en la misma condición en la que estaba la naturaleza de la que están tomando, digamos, su beneficio, que también va a ser nuestro beneficio. Entonces veamos el video que tiene que ver con los protocolos y los acuerdos sobre cambio climático, que pues es interesante ver de alguna forma cómo nos vamos ubicando a nivel de acuerdo para que todo el mundo esté en igualdad de condición. Hola a todos y bienvenidos a este video. El día de hoy les estaremos hablando acerca de un tema que tal vez muchos desconocemos. El tema es algo que nos beneficia a todos como población, ya que en este video vamos a hablar sobre protocolos, acuerdos, convenios y convenciones que han llevado a nuestras naciones para contrarrestar el cambio climático. El día de hoy les estaremos hablando de grandes protocolos como lo son el Protocolo de Kioto, Montreal y algunos otros que día a día luchan por contrarrestar el cambio climático. No se despeguen de este video, que a continuación les estaremos explicando. Protocolo de Kioto. Es un protocolo de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso. Los otros 3 son gases industriales, fluorados, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, en un porcentaje aproximado de al menos 5% dentro del periodo que va del 2008 al 2012 en comparación a las emisiones de 1990. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero del 2005. En noviembre del 2009, eran 187 países los que ratificaron el protocolo. El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en 1992, dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Es un tratado internacional firmado por primera vez el 10 de septiembre de 1996 que prohíbe la realización de ensayos nucleares y por los países firmantes. El tratado se abrió para su firma en Nueva York el 24 de septiembre de 1996, cuando fue firmado por 71 estados, incluyendo 5 de los 8 con capacidad nuclear. Actualmente el TPCN ha sido firmado por 178 países de un total de 195 y ratificado por 144. El 16 de enero de 2007 se completó la ratificación del tratado por todos los países de Europa con ratificación de Moldavia. Tanto India como Pakistán, ambas potencias nucleares confirmadas, se han negado a firmar el tratado, al igual que tampoco firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear. Tampoco lo ha hecho la República Popular Democrática de Corea del Norte, que sí firmó el NPT. De las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. Fue adoptada el 17 de junio de 1994 en París y abierta para su firma el 14 de octubre de 1994. Hace tiempo que la comunidad internacional reconoció que la desertificación era
uno de los más graves problemas a escala mundial, abarcando tanto el ámbito económico como el ámbito social y medioambiental. La desertificación fue una gran cantidad de países en todo el mundo. Desgraciadamente, a pesar de esto y otros esfuerzos, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente admitió en 1991 que el problema de la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y secas, subhúmedas, secas, había empeorado, a pesar de que habían encontrado ejemplos de mejoras en el ámbito local. Protocolo EMEP. Recordando que el convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia entró en vigor el 16 de marzo de 1983, reconociendo que la aplicación del EMEP hasta el momento ha sido posible gracias a los medios financieros proporcionados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y gracias a las contribuciones voluntarias de los... Convención sobre municiones en racimo. Es un acuerdo internacional que crea restricciones para el uso de bombas de racimo o clúster. Este tipo de arma provoca que pequeñas municiones revienten a miles de minifragmentos o bombitas, causando así daños colaterales al blanco, en muchas ocasiones en la población civil atrapada en el conflicto. Los países que ratifican la convención están obligados a que, bajo ninguna circunstancia, usar municiones de racimo. Desarrollar, producir, adquirir de otra manera o obligar, retener o transferir a cualquiera directamente o indirectamente a municiones de racimo. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Tiene como objetivo establecer medidas concretas para la eliminación del uso de las sustancias que agoten la capa de ozono para evitar los daños a la salud y al medio ambiente, apoyando con recursos financieros, Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, a los países en desarrollo, denominados en el artículo 5, a los cuales se les da un periodo de gracia de 10 años, antes de cumplir los compromisos específicos de eliminación respecto a los países desarrollados. Antes de finalizar este video, queremos mostrarles 3 sencillos pasos que podemos hacer para ayudar a nuestro medio ambiente desde nuestras casas. El número 1 es dejar de tirar basura. Si en vez de tirar la basura en las calles, le diéramos un seguimiento y reciclamos esta basura después no tendría consecuencias. Eso sería el primer punto para poder ayudar a nuestro medio ambiente. El segundo punto sería plantar árboles. Plantar árboles nos ayudaría dándonos oxígeno y dándonos agua, ya que los árboles, como sabemos, filtran el agua y el agua es un vital líquido para nosotros. Por último, el paso 3, y que sería un paso muy importante, es cuidar el agua. El agua es indispensable para todo. Cuidando el agua no solamente conservaríamos nuestro planeta, sino que también los animales que habitan en él. Hemos llegado a la parte final de nuestro video presentando algunos de los tratados y protocolos más importantes que se han firmado en las últimas décadas para la protección del medio ambiente y el cuidado del mismo, ya que como sabemos, el hecho de no cuidar el medio ambiente puede atraer grandes riesgos, no solo para el medio ambiente, sino también para los seres humanos que habitamos en este planeta. Esperamos que les haya gustado el video y que les sea útil la información. Bueno, muy bien. El video podrá ser no tan bonito, pero sí incluye todos los acuerdos importantes que se han hecho a nivel global para proteger nuestro medio ambiente. Cuando uno empieza a revisar el tema de sostenibilidad, es que nosotros podemos garantizar que las explotaciones de los distintos recursos
se hacen con responsabilidad. Es decir, no agotamos del todo el recurso, sino que podemos utilizar el recurso, podemos aprovechar la industria, podemos poner el negocio a funcionar, pero no necesariamente dañando irreversiblemente al recurso. Eso es lo que es sostenible. La otra situación, hay otro concepto que se llama el sustentable y es poderlo argumentar. La sustentabilidad es la argumentación que existe, pero la sostenibilidad es que se pueda utilizar, que se renueve. Por eso es que nosotros tenemos recursos renovables y recursos no renovables. Y con los recursos no renovables, que ahí están, por ejemplo, ciertas especies de árboles, de plantas, de animales, ellos no van a crecer más. Entonces, pues hay una gran responsabilidad. Yo quisiera que ustedes pudieran conectar en su cabeza todos los aspectos que son tan importantes para un comunicador para el desarrollo, porque es la lectura global de lo que son temas de economía y temas de desarrollo. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. No, señora. No, profe. ¿Quién no tiene tema para que de alguna manera revisara también los protocolos a nivel internacional? Yo, profe, Jackie. ¿Jackie? Bueno, entonces Jackie, te recomiendo entonces contar muy bien en qué consiste el protocolo de Kioto, no a los ensayos nucleares, la desertificación y el Pacto de Montreal, que son importantes a nivel global y estos obviamente deben ser cumplidos por todos los países. Profe, ¿me lo dices otra vez? ¿En qué consiste el desarrollo? No lo alcancé a notar. No, los protocolos para el cambio climático. Y siempre que escribas protocolos para el cambio climático te van a salir los mismos. Te va a salir Kioto, te va a salir el no hacer pruebas con armas nucleares. ¿Ven la importancia, por ejemplo, de este tema y lo que dijeron en el video acerca de Corea? Que Corea sí sigue haciendo y está violando el pacto de los países firmantes. El otro protocolo es lucha contra la desertificación y el otro el protocolo de Montreal. Montreal, Canadá. Es donde se han venido desarrollando esas reuniones y donde han firmado acuerdos para el cambio climático. Bueno, listo, profe. Profe. Bueno, muy bien. Señora. Profe, es que yo no te escuché bien lo del Ministerio de las TICs. Entonces, para que me digas, o sea, solo es escritores o... Sí, que investigues en qué vamos, o sea, qué políticas tiene el Ministerio de las TIC para el desarrollo de las comunicaciones en Colombia. ¿Sí? Vale. El tema es conectividad. Queremos saber realmente qué está pasando. Porque no es solamente entregar computadores y tabletas en las distintas regiones, es poner infraestructura. Entonces debes mirar en el Ministerio de las TIC, esa es tu única fuente, el Ministerio de las TIC, y contar en qué van, ¿sí? Vale, profe. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta con respecto a esos temas de investigación para escribir? ¿No? Profe, yo todavía no tengo tema. Sí, ya te voy a ir dando tema. Ah, listo, dale. Ya te voy a ir dando Tampoco, tema. profe. Sí, tampoco. Ajá, ahí vamos. Entonces, hay unos temas, mañana van a salir otros que son muy interesantes, pero obviamente pues también quiero que los vean primero acá para que tengan como más o menos una orientación y después puedan hacer el tema del escrito y la investigación. Esto requiere de investigación. Todos los temas planteados requieren de investigación. O sea, su responsabilidad es que sobre estos temas le van a entregar información muy importante a sus compañeros de clase. Estamos haciendo una profundización sobre temas muy importantes de desarrollo, pero todos toman el tema político, de naciones y el tema económico.
Entonces, acá tenemos un cuadro. Este cuadro, si se dan cuenta, está en lo social, en lo económico y en lo medioambiental, ¿cierto? Y las intersecciones dicen que entre lo social y lo económico debe haber una equidad. Y esa equidad es la que perseguimos todos los días en todas las informaciones. Entonces, en lo social, que haya equidad, es que comemos bien en estrato 1, pero también comemos bien en estrato 5. Es que tenemos acceso a Internet para hacer nuestras tareas, para poder desarrollar estas actividades académicas. Igual, debe haber una situación de carácter equitativo entre el pago, por ejemplo. Y ahí sí lo digo por los servicios que reciben como un apoyo, porque a los estratos 5 y 6 4, 5 y 6 les toca aportar hacia otros niveles. Entonces, digamos que no sería económico. Cualquiera en estrato 6 está bien, puede pagar, pero debería tener una situación de carácter equitativo. Es que el Estado es el que papá Estado es el que me debe proveer el servicio. No, yo debería estar pagando por él. Entonces, tanto es importante para el estrato 1 como es importante para el estrato 6. En todos debe haber sostenibilidad, es decir, que todo lo que se haga en temas de desarrollo debe tener la posibilidad de no acabar con ningún recurso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, aquí entramos a ver cuáles son los aspectos del desarrollo sostenible. Entonces, el que cumpla con estos 17 aspectos, esa es la estrategia de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, los que cumplan con todo eso podrían llegar a ser países desarrollados. Entonces, ahí les pido que cada vez que conozcamos un objetivo, ustedes piensen en Colombia y piensen en el mundo. Entonces, erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. ¿Qué tan fácil será eso? Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Como quien dice, todo el mundo, el campo produce, se renueva, vuelve y produce, pero produce para todo el mundo. Pero ahí hay en Colombia, por ejemplo, no hay un equilibrio desde lo social y desde lo económico, y el equilibrio entre lo social y lo económico es a qué precio se cultiva en Colombia. Y cuando digo a qué precio se cultiva en Colombia es, ¿quiénes son los cultivadores? ¿Les están pagando bien? ¿Estos cultivadores dónde viven? ¿Su casa está bien hecha o están en pisos de tierra? Se gastan la vida entera labrando la tierra y sacando un producto, y el que se gana las ganancias es el intermediario y a uno le llega bien costoso. ¿Eso es social, equitativo desde lo económico? No lo es. Número 3, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades. ¿Todas las edades tienen bienestar? O sea, ¿están bien? El adulto mayor, el niño, hay condiciones de un lado y del otro. Por eso es que hay tanto acuerdo internacional, tanto protocolo y tanto punto para que uno definitivamente analice en qué condición, digamos, la política en este sentido vale desde el punto de vista que el oriente o enfile su objetivo a que todos los planes políticos no sean enriquecer el bolsillo del político, sino garantizar al nacional que los puntos sean absolutamente viables para, en el caso colombiano, para nosotros, y en el mundo entero, pues para todo el mundo. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Será que sí está pasando? ¿Qué comentan ustedes con respecto, por ejemplo, a ese punto? Garantizar la educación de calidad. Pues digamos que nosotros tratamos de dar una educación de calidad, nosotros,
pero todos los profesores son iguales, todo el mundo se esfuerza, la universidad pone todo lo que tiene que poner, las universidades en general dan todo lo que tienen que dar, o siempre nos están quedando temas dentro del tintero, y ahí pues yo también me cuestiono. Si estaré entregando toda la información que el estudiante necesita, toda la metodología que se requiere para poder hacer de estas clases virtuales unos episodios que sean agradables y que dejen huella. Ahora, estamos en tiempo de pandemia. ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar así? La universidad sí me proporciona todas las garantías para que yo tenga mis clases, pero entonces salgo de los computadores y las salas de cómputo que tengo en la universidad y me voy a mi casa y no tengo acceso, o porque el internet no me funciona, y no me funciona no es porque mis equipos sean malos, es porque las señales son pésimas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué opinan ustedes con respecto a ese punto? Garantizar una educación de calidad inclusiva, equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Ese inventico de ser Pilo Paga realmente cumple con esta condición. ¿Es inclusiva? ¿Es equitativa? Yo realmente, si hubiera sido ministro de Educación en ese momento, me hubiera inventado una cosa donde la persona, un programa, donde la persona no hubiera tenido que salir de su contexto y de su entorno. ¿Por qué se suicida un muchacho en la Javeriana y se bota desde el último piso del edificio de la Facultad de Derecho? ¿Ustedes recuerdan ese caso del año pasado? Sí. Que fue prácticamente 2 días antes del reguero de problemas en frente a la distrital, ¿lo recuerdan? Sí, Yo sí me acuerdo bien porque me fui de reportera y casi me encuentro con la tanqueta del ESMAD de frente. Pero entonces, ¿qué le pasó a ese muchacho y qué le pasa a todos los muchachos de Ser Pilo Paga? Cuéntenme ustedes si conocen de algún caso. ¿Ese fue por qué? ¿Por qué fue que ese muchacho? El muchacho, mire, es triste llegar y ver cómo nos tocó a nosotros fuimos, y obviamente como nos tocó meternos en la Javeriana de afán, porque las tanquetas y el ESMAD venían por los de la distrital, obviamente los de la Javeriana estaban ahí, y la Javeriana había puesto como unas barricadas de esas de los conciertos, ¿lo recuerdan? Y finalmente terminaron abriéndolas para que todos los que estaban protestando en frente a la distrital pudieran entrar a la Javeriana. Después pusieron bombas, pues globos de color blanco, no bombas de estallido, no, globitos de color blanco, y pusieron unos avisos. ¿Lo recuerdan? Eso fue el año pasado. Entonces nos tocó entrar a la Javeriana y en el lugar donde había caído el muchacho había una cantidad de mensajes de sus amigos y ramos de flores. Yo me puse a leer los mensajes y por un lado decía que ese muchacho era excelente futbolista, era excelente compañero, era excelente persona. Entonces, si era tan excelente, ¿por qué se bota desde el piso 8 de ese edificio? Porque el muchacho a gritos estaba pidiendo que lo escucharan y estaba en un plano de ser Pilo Paga y estaba en medio de un ambiente que no le corresponde. Si yo no me siento incluido y abrazado por una sociedad que de pronto me rechaza, ahí sí cuando el señor se mató, ahí sí era divino, pero quién sabe cuántas veces le hicieron el feo. Porque los muchachos de la Javeriana, algunos podrían ser estrato 27 y porque otros pues podrán no ser un estrato tan alto, pero la mayoría de los muchachos de Ser Pilo Paga han sido víctimas de la discriminación. Sí, y no han sido tan pilos en la ciudad de Bogotá como han sido pilos en sus regiones. Entonces, ¿por qué no les pagan una universidad en su región? ¿Por qué no los dejan estudiando dentro de un hábitat donde lleguen a su casa, donde lleguen a comer la comida
que les gusta, donde lleguen a ser abrazados por la abuela, la mamá, el tío, el primo, pero que vean el árbol y el paisaje que tienen enfrente y no el paisaje concreto que le ofrece Bogotá. ¿Por qué traerlos a Bogotá? ¿Por qué pagarles unas becas en la Universidad de los Andes a sabiendas de que los muchachos de los Andes les van a hacer el feo algún día? Eso no está bien, porque no permite, como dice esta diapositiva, aquí en la mitad, que sea equitativo entre lo social y lo económico, y que sea, como decía por acá atrás, que sea inclusivo. ¿Sí o no? Estábamos hablando de inclusión, estábamos hablando de equidad, y de todas maneras los procesos sociales están enmarcados de una serie de situaciones de orden económico que al final, por hacer más, uno hace menos. Entonces, pues ahí yo les pido que analicen el punto número 4, garantizar una educación de calidad inclusiva, equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y yo hago un cuestionamiento desde el punto de vista de la educación. Hay profesores que son de FECODE que están más preocupados por cobrar sus 3 sueldos y por subir en el escalafón que por enseñarle a los muchachos que están en primaria o que están en bachillerato o que están en universidad y ser verdaderos profesores. Entonces, uno se tiene que cuestionar su papel de educador y las instituciones tienen que cuestionarse su papel de educador y el Estado tiene que cuestionarse la condición en la que se están desarrollando estos aspectos porque si se dan cuenta en los ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 17 puntos a tener en cuenta, que los tiene todo el mundo en la mira, porque son los que al año 2030 vamos a tener que tener cumplidos ya todos los países y si no nos quedamos y no estamos en la vía del desarrollo, no tendremos, recuerdan que era distinto ser, entrar en la modernidad, ¿lo recuerdan? Que hablamos de eso el sábado. Pero sábado era tan poquito que era diferente la modernización a la modernidad, ¿no? Entrar en la modernidad es contar con todas las condiciones. Y si en la modernidad, por ejemplo, hay un nivel tal que la tecnología y el control, por ejemplo, por el celular, a mí me determinan que yo puedo mover una aspiradora redondita que aspira a mi casa sola. Yo la programo desde mi celular. Si las han visto, unos roboticos que son redonditos. vale Bueno, 1 millón, sí. vale más de 1 millón. Ese bendito aparato lo debería tener todo el mundo y todo el mundo debería tener. Bueno, ya comprobamos que todo el mundo tiene pantallas muy grandes, ¿no? Porque ya pues salimos el viernes y nos fuimos a comprar en el Black Friday del COVID Friday que tuvimos. Sí. Pero necesariamente es que todas esas comodidades las debería tener todo el mundo. Partamos de una base, todo el mundo debería tener un computador en su casa y no lo hay. ¿Por qué? Pues porque las familias no alcanzan. Y peor si no tienen internet. Eso se lo debería proveer el Estado. Entonces, bueno, muy bien. Mi crítica social, yo no es que sea de izquierda, yo la verdad soy bien de derecha, pero obviamente mi ejercicio con ustedes es mirar desde el punto de vista de comunicación todos los aspectos y muy claros para que mañana no vayan a pecar por escribir o por no escribir, ¿correcto? ¿Cómo les parece este puntico? Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Y resulta que se nos están muriendo las mujeres y las niñas porque no hay respeto por la mujer. Porque oyeron al locutor, al que va a investigar la fiscalía, porque le cascó durísimo a la mujer. ¿No oyeron? Eso fue noticia de ayer. No. Ay, no, es que oír el audio da pero tristeza. Y corre por redes sociales el video. Claro, la señora
lo está corriendo por redes sociales porque el tipo, su marido, que es un locutor y dueño de una emisora, le manda un mensaje por WhatsApp y le dice que está seguro que le va a ganar la batalla, que porque nadie le va a creer y que está cansado de la situación donde las mujeres pueden salir libremente y pueden coquetear y pueden tener amantes y se pueden acostar con el universo entero. Y la amenaza por eso, y obviamente por medios de comunicación ya esos audios están corriendo y tanto el video de la paliza que le dio como el audio de WhatsApp ya está en manos de la investigación de la fiscalía, que la fiscalía hace. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros denunciar? ¿De qué le sirve denunciar a la mujer hoy en día el maltrato intrafamiliar, el abuso intrafamiliar? No le sirve de nada, porque mientras va y denuncia, llega a la casa, le toca vivir con la belleza que lo maltrata, y muchos han terminado en fallecimientos. Entonces, no tenemos unas condiciones sociales para esta situación. Bueno, muy bien, entonces ese puntico tampoco se cumple, ¿no? Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Eso sí que está grave. Entonces, importante revisar si esos 17 objetivos los tenemos o no los tenemos. 7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. En sus casas hay paneles de energía. Dependemos de la energía eólica. ¿Saben cuál es la energía Sí, eólica? la del sol. Ah, no, mentira, la del aire. No, Con el aire. la del aire, la que mueve los molinos, la que es más económica y es menos invasiva. Porque ahí está que el tema de Hidroituango se hizo fue para eso, para garantizar por lo menos que a 18 departamentos de Colombia llegara energía. Pero fíjense todos los problemas que tuvimos con Hidroituango. Entonces, bueno, sigo en la lista. Fomentar el crecimiento económico sostenido, incluso sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todo el mundo. ¿Cumplimos o no cumplimos? No sé, creo que no. Desarrollar infraestructura resiliente. ¿Qué es la resiliencia? ¿Alguno me puede contar qué es la resiliencia? ¿Cómo adaptarse a los cambios? Sí, pero es más que todo resurgir de las cenizas, de todo lo que es negativo, volver a crecer. Es como recuperarse. Entonces, aquí, pero muy bien, está muy bien el concepto. Desarrollar una infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. ¿Nos estará pasando? No sé. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellas. No creo. Con las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. ¿Sí será? ¿Qué opinan? Alguien que me cuente. No, seguro no. Ya, esos robos, el Gran Estación y lo del... No. No. Estamos graves, ¿no? Sí, no, acá no. Ay, qué tristeza. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, tomando nota de los acuerdos adoptados en el Foro y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.
¿Cómo fue que autorizó el presidente Duque que se podía hacer con los tiburones? ¿Lo recuerdan? Sí, algo de la aleta. Que se podía incursionar en la pesca de las aletas, y a los pobres tiburones les cortan las aletas y ¿cómo quedan? Pues se ahogan y se mueren, ¿no? Bueno, muy bien. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, ¿cómo se llama el chorizo, no? Con el tema de la madera que va por el río, bien. Combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica. La número 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos, uy, esa sí que se nos da aquí en Colombia. Crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todo nivel. Y por último, fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¿Cómo ven, muchachos, los 17 ODS? Muy interesantes, profe. Como una utopía, profe. Irónicos. Y profe, y se ve que no todos se cumplen. No, terrible. O Sí. sea, son muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Es que este es el desarrollo que está esperando el planeta entero y no podemos. Entonces, o hacemos algo o hacemos algo. Y hay que generar una conciencia. En el video que veíamos en el primero, incluso estábamos hablando de custodiar el tema del consumo del agua. Y aquí voy a hacer como las mamás. ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a tener la llave abierta del grifo del agua? ¿Cuánto tiempo duran bañándose? Yo esto es una pelea que tengo todos los... No pelea, pero sí por lo menos me toca todos los días golpear y... Valentina, cierre la llave. No sé si eso se oye en las casas de ustedes. Pues, si es algo así, se puede hacer algo drástico. Se apaga el gas y ¡pum! Ahí sí ya sale agua fría. No, sí, yo he recurrido a esas medidas drásticas, no te creas. He hecho eso. He cerrado la llave del gas porque con agua fría, focón. Pero de todas maneras, es que no debería ocurrir eso. Es que todos deberíamos tener en la cabeza eso. ¿Usamos bien las canecas? ¿Usamos bien las bolsas de basura? Es que acá lo malo es que el reciclaje no hay un programa, cada uno no sabe a quién. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué pasó con el tema del reciclaje? A mí me da mucha risa porque en los conjuntos le dicen a uno, bueno, entonces lo que es desecho orgánico, póngalo en una bolsa negra. Lo que es desecho de recicle, mándelo en una bolsa blanca. Si son residuos hospitalarios, pues obviamente póngalo en una bolsa roja y así sucesivamente. Y resulta, sucede y pasa que todos sí tenemos esa conciencia y bueno, listo. Entonces organizamos en los conjuntos. Perfecto. Y llega el camión de la basura y recoge todo por igual y lo mete en la máquina esa y todo saca la pala y hace así. Y bolsas blancas, negras, rojas, todas se juntaron allá atrás. No, mentira, las rojas las recogen por aparte. Pero es que ¿tenemos conciencia realmente en lo ambiental? Creo que no. Creo que tristemente no. Pues mis hijitos, yo les hago el llamado para que entre todos tratemos de hacer algo. Desde el punto de vista de lo ambiental, en el video el muchacho decía, bueno, sembremos un árbol, cuidemos la naturaleza. El problema es que no todo el mundo es consciente con eso. Nos vamos a un paseo, dejamos la fogata encendida, botamos cosas a la calle, quemamos sin razón. No sé, hay una cantidad de situaciones donde cada uno debería
Y eso que ahora tenemos algo de conocimiento de lo que está mal y tratamos de hacerlo. Me acordé y frené mi presentación porque me acordé de que cuando yo tenía la edad de ustedes era muy divertido hacer fogatas, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes hacen fogatas ahora, pero hubo muchas fogatas que se hicieron quemando una llanta. Y obviamente eso daña la calidad del aire. Entonces, la industria tiene que ponerse, como decía mi abuelita, la mano en el considere. Y todo aquel que quiera tener un planeta. Empecemos por el tema del agua, que es importante. Ya irán saliendo más temas de aquí a mañana para lo que vamos a escribir a partir de la investigación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una duda, discúlpame. ¿Es un artículo con exposición? No, en primera instancia tenemos que escribir el artículo, ¿sí? Esa es la tarea. Lo que pasa es que hay muchos temas que creo que van a ser la mayoría que vamos a trabajar en profundidad para hacer una exposición. Ok, profe, ¿eso es para mañana? ¿El artículo? Sí, señora. No, el artículo es para el viernes. Ah, bueno, muchas gracias, profe. ¿Sí? Y la exposición, pues miramos para qué fecha. Debería ser realmente, si terminamos el 8 de julio, ¿cierto? Debería. ¿El artículo es como, es un ensayo o es artículo? ¿O cómo? Ahora me perdí. Eso puede ser un ensayo. Me parece que la figura, o sea, me parece que el tipo de texto debe ser ensayo. Ah. Y deberíamos hacer exposiciones entre el 6, el 7 y el 8 de julio. ¿Ok? Muy bien, de los temas que están revisando, para que pueda haber un compartir con los compañeros y nos queden claros determinados puntos muy importantes para este concepto de desarrollo, que pues todos los aspectos tienen que ver con el desarrollo. ¿Hay otra pregunta? No. Profe, ¿el ensayo lo entregamos todos el viernes? Sí. ¿Y a los que no nos has dado tema? El lunes. Bueno, puede ser el martes, perdónenme. El lunes vuelve a ser festivo el martes. No este viernes, sino vale, el martes. profe. Bueno, Listo, con eso profe. tiene todo el fin de semana para escribir. Listo, profe, Vale, gracias. profe. Me Bueno, parece- profe. Me parece mejor. Bueno, mis chinitos, entonces, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por Gracias, profe. aguantar Gracias, profe. estos aspectos de carácter técnico. Gracias, un abrazo. Dios los guarde. Gracias, profe, que Gracias, descanses. profe, que descanses. Gracias. Gracias, Gracias, gracias. profe. Buenas noches. Gracias, chao. Chao, profe.